Buenos días, hermanos. El Señor nos ha mostrado a través de los últimos días en su palabra, no solamente los días domingos, sino también entre semana, la importancia de la oración. Nos ha mostrado la preocupación que Él tiene por nuestro bienestar espiritual, pero también nos ha mostrado el interés que Él tiene por esa relación personal que cada día alimenta más y más a través de su palabra y a través de esos espacios que cada uno de nosotros de forma particular tiene con Él. Yo quiero que hoy abramos nuestras Biblias en el libro de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 20, y vamos a hablar hoy, vamos a tocar el tema de la oración, mirando la oración de un hombre en especial, un hombre llamado Josafat. Y quiero mirar algunas cosas importantes de esta oración de Josafat, que son muy prácticas y que son muy aplicables a nuestra vida, que nos ayudarán muy seguramente a juntar todos estos beneficios que Dios nos ha mostrado a través de su palabra y convertir nuestra oración en una oración práctica, pensada, tal como lo hemos visto en estos domingos. Y nuestro hermano Jaime Fleming nos tocó algunos aspectos importantes, algunos temas importantes para hacer de nuestra oración una oración con sentido. Y yo quiero mirar una de esas oraciones con sentido que hay en la Biblia, y es la oración de este hombre llamado Josafat. 900 años antes de Cristo, Josafat, un hombre descendiente de la casa de David, un hombre que amaba a Dios profundamente, un hombre que servía a Dios profundamente, se encontraba en una situación complicada para cualquier rey, complicada para cualquier nación, complicada para su vida. Una situación en la que seguramente ninguno de nosotros nos hemos encontrado, aunque muchas veces nos hallamos en circunstancias donde parece ser que yo no tengo la solución, parece ser que soy el único que vivo esta experiencia, parece ser que solo me pasa a mí y a nadie más, y que le genera a uno un gran conflicto emocional, una profunda lucha en su corazón. Y quiero leer segunda de Crónicas capítulo 20, y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 13. Dice la palabra de Dios: y aconteció después de esto, que los hijos de Moab y los hijos de Amón, y con ellos algunos de los meunitas, vinieron a pelear contra Josafat. Cuando dice el capítulo 20, aconteció después de esto, nos habla de eventos que ocurrieron antes. ¿Y cuáles fueron esos eventos que ocurrieron antes? Bueno, Josafat, un hombre que amaba a Dios, convocó a los líderes del pueblo, convocó a los sacerdotes y les dijo: vayan por toda la nación y lleven el mensaje de la palabra, lleven la ley de Jehová, lleven la Torá al pueblo, enséñenle la ley al pueblo, porque el pueblo se ha apartado. Así que eso nos muestra el carácter de este rey, un hombre que quería volver el corazón de la nación, que quería volverle el corazón de aquellos sobre los que tenía una influencia a Dios. Estaba haciendo la obra de Dios, estaba haciendo el trabajo de proclamar, estaba haciendo el trabajo de evangelizar, de llevar las buenas nuevas del Señor. Era un obrero del Señor, no era cualquier rey Josafat. Entonces, ¿qué pasó con él? Bueno, seguramente muy entusiasmado por esta obra, pues uno dice: este es un hombre bendecido profundamente por Dios. Seguramente esas palabras dichas por su padre en los salmos, donde hablaba de que Él es mi escudo, donde hablaba de que Él es mi fortaleza, que Él es el castillo mío, eran algo que para Josafat era una realidad. Y muchos dirán: bueno, si tú eres tan bueno, si tú eres un creyente, si tú eres un hombre de Dios, pues ¿por qué tienes conflictos? Si sirves a Dios, ¿por qué tienes problemas? Aún el enemigo le dice a uno: ¿de verdad Dios te ama? ¿De verdad Dios se preocupa por ti? ¿De verdad Dios está interesado en ti? Si está interesado en ti, ¿por qué tienes que vivir lo que estás viviendo? Y desafortunadamente, hoy en día, con tanta teología nueva que ha surgido, la teología de la prosperidad, ese tipo de teologías
venenosas que solamente te dicen a ti, Dios es un Dios que solamente te puede dar lo bueno y que lo malo no te lo va a dar, pues como que tratan de entrar a la mente de los cristianos y decirles, no, tú no tienes por qué tener problemas. Pero hemos aprendido, mis queridos hermanos y amigos, que definitivamente en la vida todos esos tipos de conflictos los tenemos que enfrentar. No podemos negarnos a la realidad de que hay que enfrentar circunstancias difíciles. Pero las circunstancias difíciles para los creyentes tienen un propósito. Y este capítulo 20 nos mostrará el propósito de Dios de glorificarse en la vida de un hombre y de glorificar su nombre en medio de una crisis profunda. ¿Qué pasó con Josafat? Dice que ocurrió lo siguiente, que los hijos de Moab, los hijos de Amón y algunos de los meunitas vinieron a pelear contra Josafat. Seguramente ustedes van a encontrar que esta palabra meunita en su versión aparece de una forma diferente, aparece como amonita, pero no se preocupen, estoy leyendo de la versión de las Américas y seguramente encontrarán alguna diferencia en la lectura. Dice que vinieron estos tres reyes a pelear contra Josafat, esos tres ejércitos vinieron a pelear contra Josafat. Y dice, entonces vinieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, viene contra ti una gran multitud de más allá del mar, de Aram, y aquí están en Hazezón Tamar, es decir, en Engadí. ¿Y cuál fue la reacción de Josafat inmediata al saber esta noticia? Dice el versículo 3, y Josafat tuvo miedo. Miremos la situación. Josafat estaba allí solo porque los demás dijeron, mira, el problema es contigo y los reyes vienen contra ti. Los reyes vienen a pelear contra ti. Estos ejércitos vienen a pelear contra ti. Pero no solamente vienen a pelear contra ti. Dice que estaban en un lugar llamado Hazezón Tamar, que es Engadí. ¿Qué tiene de especial este lugar? Bueno, este lugar quedaba a las goteras de Jerusalén, un lugar a 16 kilómetros de Jerusalén, y era un lugar particularmente especial porque en ese mismo lugar se refugió muchos años antes David, el rey, y escapó de la mano de su peor enemigo, Saúl. Saúl estaba buscando a David para matarlo y Dios le permitió a David llegar a Hazezón Tamar, a Engadí, y refugiarse en unas cuevas. Hazezón Tamar realmente es un lugar rocoso, agreste, pero que tiene una característica muy especial. Este lugar es un oasis. Así que tú puedes estar en este lugar agreste, tú puedes estar en este lugar donde podías ocultarte, pero a pesar de ser un desierto, pues tenías la ventaja de tener un oasis. ¿Y qué pasa? Los enemigos de Josafat estaban allí, en un lugar donde él no podía salir a combatirlos, porque donde él hubiera salido a combatirlos sería emboscado, así que sus estrategias personales no iban a servir de nada, sus ejércitos iban a ser fácilmente derrotados, pero además de eso, no podía hacer contra ellos una guerra de desgaste. En otras palabras, no podía sencillamente esperar que a ellos se les acabaran las provisiones para que decidieran al fin rendirse e irse del lugar. ¿Por qué? Porque tenían lo más importante, el suministro más valioso que tenían era el agua. Y era un gran problema para Josafat. Querían derrocarlo. Y no era muy grato el trato que se daba a un rey derrotado. Los amonitas, los hijos de Moab, no eran propiamente reyes que fueran muy compasivos con aquellos a quienes apresaban. Posiblemente iban contra la vida de Josafat.
iban a tomar venganza de algunas guerras anteriores que habían vivido contra Israel, contra Judá, y que no les había ido muy bien. Entonces el tiempo era especial para ellos. Ellos querían conquistar a Jerusalén, ellos querían tomar Judá, no tenían muy buenas intenciones. Y muchas veces nosotros, mis queridos hermanos y mis queridos amigos, tenemos que enfrentar circunstancias que parece ser que están fortalecidas por las mismas circunstancias que nos rodean. Entonces tenemos que enfrentar circunstancias donde de pronto tenemos que vivir la escasez, pero la escasez también se le suman los conflictos familiares, pero a los conflictos familiares se le suman los problemas de salud. Y yo he visto casos en que como que todas las cosas se dan, como que todo suma. Tenemos problemas por un lado, por otro, y como que las cosas se agrandan y se dimensionan de una forma en que no podemos manejarlas. Y esa era la situación que estaba viviendo Josafat. Él no esperaba ser invadido, ya habían pasado sus fronteras. Ya el problema no estaba fuera de sus puertas, sino que el problema estaba en su casa, y las situaciones estaban junto a él y estaban amenazando su vida. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido amenazados por las dificultades? ¿Cuántas veces no nos hemos sentido amenazados, mis queridos hermanos, por las circunstancias? ¿Cuántas veces no hemos sentido que la mano del Todopoderoso Dios como que nos ha abandonado, a pesar de que somos hombres que servimos a Dios, que oramos, que buscamos al Señor de todo nuestro corazón? ¿Lo hemos experimentado? Muy seguramente lo hemos experimentado de forma continua. Dice el verso 3 que Josafat tuvo miedo, y el miedo es una reacción natural ante una amenaza. Incluso el cuerpo tiene unas características, o se condiciona al miedo. Nuestra adrenalina sube, nuestro sentido de alerta se pone aún más activo, nuestro corazón late más rápido, nuestro estómago también reacciona de una forma diferente, se prepara para la defensa. Pero el problema del miedo es que generalmente nos lleva a tomar reacciones inmediatas, reacciones que consideramos son urgentes para resolver el conflicto que estamos viviendo. Dice la palabra de Dios que Josafat tuvo miedo. Pero hay algo importante aquí en esta historia. Dice la palabra de Dios que se dispuso a buscar al Señor. Así que ante el miedo hay reacciones apropiadas, y una reacción inapropiada ante el miedo es hacer lo que se me venga a mano, es hacer lo primero que pueda, es buscar resolver la situación de la primera forma que se me ocurra. Josafat pudo haber dicho: convoquen a todo el ejército y vamos a pelear contra ellos. Y como les explicaba, hubiera sido un fracaso total a nivel de el ejército de Israel. Hubiera perdido su ejército. La invasión hubiera sido inminente. Pero también Josafat pudo haber tenido la reacción de huir. Decir: bueno, me voy de aquí, y dejar a todo el mundo tirado. Y como a veces pasa cuando tenemos que enfrentar ciertas circunstancias, meter la cabeza en una cueva, meter la cabeza en un hoyo e ignorar la realidad que nos rodea. Había que enfrentar la situación, pero ¿de qué forma enfrentamos la situación? Y el Señor dice en su palabra que aunque Josafat tuvo miedo, hizo algo importante: se dispuso a buscar al Señor. Se dispuso a buscar al Señor. ¿Qué es lo que hacemos cuando enfrentamos una crisis?
Y aquí es donde es importante nuestra reacción. ¿Qué hago cuando enfrento una crisis? Cuando viene un problema, ¿qué es lo primero que hago? ¿Reniego? ¿Me quejo contra Dios? ¿Busco una solución inmediata? ¿Corro? ¿Huyo de la situación? ¿O dispongo mi corazón a buscar el rostro del Señor? Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios: encomienda a Jehová tu camino y Él ordenará tus pensamientos. Cuando enfrentamos una crisis, tenemos un conflicto en nuestros pensamientos. Nos cuesta pensar. Por eso es necesario encomendar a Dios el camino que tenemos que enfrentar. La vida diaria, continua. Necesitamos encomendar a Dios nuestras acciones. Así que, primero, Josafat se dispuso a buscar, se propuso buscar al Señor en medio de la crisis. Dice, y proclamó ayuno en todo Judá. Y se reunió Judá para buscar ayuda del Señor. Aún de todas las ciudades de Judá vinieron para buscar al Señor. Y aquí me habla de un hombre que utiliza su influencia para decir, busco de Dios, pero quiero que ustedes, que son parte de mi casa, busquen a Dios, busquen al Señor. Una de las cosas que más, en los momentos más difíciles de mi vida, más críticos de mi vida, cuando he tenido que tomar decisiones que son difíciles, si hay algo que hacía con los chiquillos cuando pequeños, era decirles, estamos pasando una situación difícil, por favor reunámonos a orar. Y yo creo que muchas veces nos falta la valentía para decirle a los que están a nuestro alrededor, reunámonos a orar. Tenemos que buscar esa oportunidad, porque la oración no es solamente un acto de pedir auxilio a Dios, sino es un acto de proclamar la grandeza de Dios. Y no solamente proclamarla frente a los ángeles y demonios, sino delante de los hombres, proclamar la grandeza de Dios, en donde le decimos a Dios, Señor, yo y los míos venimos a clamar a ti, venimos a suplicar tu ayuda en medio de la crisis, de la dificultad. Dice que este hombre utilizó su autoridad y proclamó ayuno en todo Judá. Dijo, esto es un asunto serio. Y como asunto serio, buscó el rostro de Dios. Todos los asuntos para Dios son serios, y en todo asunto debemos buscar el rostro del Señor. Pero miremos la oración de este hombre, Josafat. Dice que se reunió Judá para buscar ayuda del Señor. Aún de todas las ciudades de Judá vinieron para buscar al Señor. Y entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa del Señor, delante del atrio nuevo. ¿Cuántos reyes han hecho esto en la historia? Seguramente David lo hizo. Pero en la historia moderna se conoce un caso de un rey, Jorge VI de Inglaterra. El milagro de Balfour se llamó. Los ejércitos ingleses estaban atrapados en la península de Balfour en Europa, y Hitler estaba como a punto de destruir su ejército. Y estaban sin provisiones, no tenían la forma de llegar a Inglaterra, a pesar de que no era mucha la distancia, los separaba el Canal de la Mancha, y pues definitivamente eran casi 300.000 hombres, o eran más de 300.000 hombres en la península de Balfour esperando ser liberados.
de la mano de Hitler. Pero algo importante pasó. El rey Jorge VI pidió a Gran Bretaña que oraran por sus soldados. Y el pueblo de Inglaterra, el pueblo de Escocia, de Gales, toda esa Gran Bretaña oraron. ¿Y saben qué pasó? En un momento el mar se puso tan calmo que barcos pesqueros fueron al otro lado, desde Gran Bretaña hasta Europa, y recogían a los soldados, y los soldados pudieron pasar hasta Inglaterra. Pero dos milagros ocurrieron. El primero, nadie se explica por qué Hitler, teniendo toda la autoridad para ordenar la destrucción de los soldados británicos, no tomó esa decisión. Y como segunda medida, nadie se explica cómo uno de los mares más tormentosos del mundo, que es el Canal de la Mancha, estuvo tan calmo en ese tiempo. Bueno, la explicación es una: la oración. ¿Cuántos de nosotros hemos visto cómo ese mar tormentoso de nuestras vidas ha sido calmado por la poderosa mano de Dios cuando hemos clamado a Él? Dice la palabra de Dios: clama a mí, yo te responderé, y cosas nuevas que tú no conoces te daré a entender. A veces necesitamos que Dios nos ilumine en nuestra mente para tomar decisiones. Necesitamos que Dios abra nuestros ojos para, en medio de la oscuridad, poder ver la luz que nos guíe a una respuesta, a una solución, a entender sus propósitos. Este hombre, junto con la nación, buscaron a Dios. Y dice la palabra de Dios en este hermoso texto que estamos leyendo, que Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén y en la casa del Señor delante del atrio nuevo, y dijo: oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones, y en tu mano hay fuerza y poder, y no hay quien te resista? Estas preguntas retóricas tienen una respuesta en sí mismas. ¿No eres tú Dios en los cielos? Claro que es el Dios en los cielos. Y tal vez nosotros debemos preguntarnos a quién estamos clamando en medio de nuestra crisis, en medio de nuestra necesidad. Mirar hacia el cielo y decir: Señor, ¿tú eres el Dios en los cielos? No porque lo dudemos, sino porque necesitamos hacer esas preguntas para respondernos a nosotros mismos. Aquel, como dice la palabra de Dios en el libro de Job, que mide, que creó las Pleiades y el Orión, para quien todas las estrellas que están en el universo tienen nombre y son sus ejércitos, es el Dios de los cielos. Es grande, habla de la grandeza de Dios. Así que Josafat estaba hablando de la grandeza del Dios Todopoderoso. Eres Dios grande. ¿Quién puede ser más grande que tú? Y el mismo Señor dice en la palabra de Dios, en el libro de Isaías, que hay un Dios, que un Dios como Él no lo conoce. El Dios que todo lo sabe. Sencillamente le está diciendo al profeta: no hay nadie como yo. Nadie como yo. Pero hay otra pregunta retórica aquí. ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? ¿Y en tu mano hay fuerza, o hay poder y fortaleza? En la versión de Valera Reina dice: hay tal fuerza y poder que no hay quien pueda resistir. Y sí, la pregunta no se la hacía Josafat a Dios solamente, se la hacía a sí mismo. El problema de Josafat en ese momento eran las naciones, mis hermanos.
las naciones que lo rodeaban. Y le está preguntando a Dios, ¿acaso tú no gobiernas esas naciones? ¿Acaso tú no eres más poderoso que los ejércitos de esas naciones? ¿Y cuál es la respuesta a eso? Claro que sí. Así que lo primero que quiero que evalúes cuando clamas a Dios y pides por algo específico es que evalúes quién es Dios frente al problema que estás experimentando. Ante la enfermedad, ¿no es el Dios que dice, yo soy Jehová, tu sanador? Ante la escasez, ¿no es el Dios que dice, mío es el oro y mía es la plata? Ante los conflictos, ante las dudas, ante el temor, ¿no es el Dios que dice, no temas ni desmayes porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas? Ante el desánimo, ante el cansancio, ¿no es el Dios que dice que yo soy el que doy fuerza al que está cansado, el que esfuerzo al débil, al que multiplico la fuerza del que no tiene ningunas? Ante toda circunstancia adversa, Él es más grande que esa circunstancia y tiene el gobierno sobre las circunstancias. Y algo que es bueno saber es que cuando Dios permite las circunstancias en nuestra vida, independientemente la causa, no se escapa de su mano. Él tiene el control sobre todo aquello que nos agobia. Y esto lo estaba reconociendo Josafat en su oración. Primero, que Dios es un Dios grande, soberano, altísimo, supremo. Segundo, que Dios es un Dios que tiene el control sobre todas las circunstancias y que es más fuerte que cualquier problema que podamos tener. Los espías que fueron a reconocer la tierra prometida tuvieron un problema. Vieron a los gigantes y dijeron, son tan grandes que nosotros éramos simples langostas a sus pies. Sobredimensionaron el problema y no creyeron en Dios. Mientras que los únicos que creyeron, Josué y Caleb, dijeron, no, están en nuestra mano porque Dios nos los ha entregado. A veces sobredimensionamos el problema y no damos el paso de fe, de confiar en Dios. Y bueno, la tierra prometida no la vemos. Seguimos leyendo en este texto hermoso de Crónicas capítulo 20. Dice, versículo 7, ¿no fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste para siempre a la descendencia de tu amigo Abraham? Y han habitado en ella y te han edificado un santuario a tu nombre, diciendo, si viniere mal sobre nosotros, espada, juicio, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y clamaremos a ti en nuestra angustia, y tú oirás y nos salvarás. Es interesante que él hace memoria del Dios que le ha bendecido. Primero, reconoce la grandeza de Dios. Segundo, reconoce la soberanía y el control de Dios, la fuerza de Dios sobre la situación que está viviendo. Pero como tercera medida, hace memoria de las bendiciones de Dios. ¿Dónde estoy? Él es consciente de la realidad suya delante de Dios. Es consciente de que es el rey de una tierra que fue dada por Dios. Y es consciente que eso no lo tiene, o él está en esa tierra, no por la fuerza del pueblo de Israel, y no porque él sea el rey, sino porque Dios le puso ahí, y porque Dios despojó otras naciones para ponerlo ahí. Y mis queridos hermanos, lo que somos hoy en día es porque Dios nos lo ha dado.
independientemente de las circunstancias. Tal vez en los momentos de conflicto, en los momentos de lucha, tendemos a mirar las cosas primero con una dimensión mucho más grande de lo que realmente son, pero también tendemos a reducirnos al mínimo común divisor de nuestras propias vidas. Nos consideramos poco amados por Dios, nos consideramos tan miserables y tan indignos que de pronto Dios ni siquiera tiene por qué escucharme, nos consideramos tan poco